Nos saludamos al economista Osvaldo Erazo, el secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Petróleo a nivel nacional. Los combustibles, la gasolina, el tema energético de Ecuador ha estado en primera plana en los últimos días. Fue uno de los objetivos principales del paro nacional. Estuvo en el primer punto de los 10 que solicitó la CONAIE, y una de las mesas comenzará a discutir este tema. Algo en el que coinciden los diversos sectores que conforman la sociedad ecuatoriana, así como las partes que se encuentran o estarán a partir del miércoles discutiendo estos temas, es que tiene que trabajarse en Ecuador un sistema para la focalización del subsidio a los combustibles. Les saludamos, economista Erazo, y quisiéramos vislumbrar con usted el futuro cercano. ¿Qué va a pasar con el mercado de los combustibles en Ecuador con todo lo que se viene? Don Gustavo, qué gusto saludarle, y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Sí, en realidad lo que se refiere al mercado de combustibles está siendo muy dinámico a nivel nacional, muy dinámico a nivel internacional. Si le vemos, por ejemplo, a nivel internacional, este momento estamos con unos precios altos. A pesar de que bajó los precios del petróleo, sigue siendo precios altos. Pero hay que tener en cuenta tres factores que se están dando en el mercado mundial, antes de hablar del mercado nacional. Desde que, por ejemplo, si bien es cierto, los precios del petróleo están bajando a este momento, los precios de los combustibles no están bajando, los precios de los combustibles a nivel internacional. Sí, y esto obedece a de que la capacidad de refinación a nivel mundial se llegó a su máximo. Y al llegar al máximo la capacidad de refinación, obviamente por una situación de oferta y demanda, los precios de los combustibles se van a mantener relativamente altos en relación a los precios internacionales del petróleo. Y también, por ejemplo, a nivel internacional, la gasolina siempre tiene un costo mayor que el precio del diésel, pero en este momento el diésel tiene un precio mayor que las gasolinas a nivel internacional, también por esta situación. Y un tercero y último que decíamos del mercado internacional es de que este momento el crudo Brent, que normalmente siempre está sobre el precio del crudo WTI, este rato están a la par, e incluso el WTI en 1 o 2 días de la semana pasada ya estuvo superior su precio a lo que es el Brent, que siempre ha sido un precio mayor a nuestro. Entonces se están dando algunas situaciones que no son normales en el mercado de petróleo a nivel mundial. Y obviamente todas estas situaciones afectan acá al interno del país. Primero, estamos exportando un petróleo a precios altos, bien por el país, porque con eso compensa la producción que nunca incrementó, ¿no es cierto? O sea, más bien estuvo bajo la línea de los 500,000 barriles, entonces cada vez parece más lejano el que se llegue al 1,000,000 de barriles diarios. Y otra de las cuestiones, lo de los precios de los combustibles. Obviamente, si somos nosotros país petrolero, pero no somos productores de combustibles en la capacidad que debería, porque prácticamente el 70% de los combustibles que consumimos en el país, el 70% es importado. Y asimismo podemos hacer el análisis por tipo de producto, porque hay productos que tienen un mayor porcentaje de importación que otros. Por ejemplo, el gas, el GLP que consumimos nosotros en nuestras casas. El 84% del gas que consumimos en el país es importado y nos llaman país petrolero. Ahora, entre lo más importante de tantas cosas que están sucediendo en forma paralela para nuestro país, está la derogación del decreto 95, que es un acuerdo claro, expreso, que se hizo. ¿Qué significa esto para este mundo de los combustibles y del petróleo en Ecuador? Bueno, el decreto 95 lo que buscaba, entre otras, era facilitar el incremento de la producción de 500,000 barriles a 1,000,000 de barriles, ¿no es cierto? Eso se lo hizo, ese decreto salió en julio del año pasado, o sea, hace un año. O sea,
En un año ya debía existir ya algunos resultados, porque en el decreto 95 se hablaba de un fondo de un fondo petrolero, se hablaba de que el Estado tenía que vender las estaciones de servicio de propiedad de Petroecuador que está en la zona de frontera, y ni siquiera eso se logró. O sea, más bien en este momento, al derogar un decreto 95 que en la práctica no hizo nada, más bien lo que le están dando al gobierno es un pretexto para decir que como se derogó el decreto 95, por eso es que nosotros no alcanzamos la meta de duplicar la producción petrolera. Nos ofrecieron para enero de este año, ya nos ofrecieron 526,000 barriles diarios. Y no se llegó no se superó los 500,000. Entonces, en la práctica, derogar un decreto que no se ejecutó en nada durante un año, prácticamente no tiene ningún efecto ni positivo ni negativo para el país. No obstante, economista Erazo, muy buenos días. Le escuchamos al ministro Vera indicando que pese a la derogatoria del decreto 95 se iba a continuar con el proceso de venta de las gasolineras de Petroecuador y que también los procesos ya iniciados en lo que tiene que ver para ampliar la exploración y la explotación petrolera iban a continuar. Bueno, esperemos que sea así, porque a la final sería bueno revisar, por ejemplo, en las estaciones de servicio de propiedad de Petroecuador, primero si se cumplió o no con los objetivos, porque no olvidemos que en el 2011, 2012, cuando pasaron a manos del Estado estas estaciones de servicio que eran privadas, ¿no es cierto? El objetivo era controlar el contrabando, disminuir el consumo de combustibles, ¿no es cierto? Y disminuir los subsidios. Sería bueno si se cumplieron con esos tres objetivos y principalmente si esas estaciones de servicio le generan o no rentabilidad al Estado. Porque obviamente si es que no le genera rentabilidad al Estado, también se estaría incurriendo en otro tipo de faltas. Y en lo que se refiere a la producción petrolera, claro, siempre va a haber personas y entidades que estén interesadas en explotar el petróleo ecuatoriano, pero no podemos nosotros incrementar la explotación si no se incrementa primero lo que son las reservas. En el país todavía las reservas siguen estables y a este paso en 7, 9 años ya no tendremos petróleo para producir. Entonces el primer paso es incrementar las reservas. Se necesita planificación, se necesita recursos económicos, se necesita tiempo y se necesita un equipo técnico probado. Bueno, veamos, ya pasó un año y hasta el momento en lo que se refiere también en reservas probadas no se ha incrementado un barril de petróleo aquí en el país. Hay otra reforma que ha quedado delineada y que tendrá que concretarse también dentro de las mesas de diálogo, que tiene que ver con la ley amazónica. La reforma al artículo 66 de esta ley, en un apartado que se refiere a la forma de distribución del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que es uno de los fondos creados en esa norma que nutren de recursos a las comunidades del Oriente por la explotación de recursos naturales no renovables en la Amazonía. Muy importante para los sectores indígenas, para los habitantes del Oriente ecuatoriano, pero esto implica también alguna afección en términos de ingresos para el gobierno y de alguna manera afecta al mercado de los combustibles. Bueno, en este momento hay un ingreso adicional, ¿no es cierto?, por los precios altos del petróleo. Si bien es cierto, nos dicen por un lado de que está incrementando el precio del petróleo, pero que por otro lado incrementa los precios de los combustibles en proporción mucho mayor. Sí, cierto es. O sea, nosotros exportamos, por decirle, en $100 un barril de petróleo e importamos en $160 un barril de combustibles, sí. Pero el volumen de exportación de petróleo es mucho mayor al volumen de importación de combustibles y siempre queda un saldo favorable adicional para el Estado. O sea, claro, se presupuestó en $59.2 el barril de exportación ecuatoriana para este año y estamos con un promedio de $100, por decirle. Claro, se estima que vamos a exportar 123 millones de barriles en el año.
Eso significa que por $1 adicional que el país exporte en recursos adicionales que ingresan al país, son $123 millones que recibe. Entonces, siempre hay un beneficio adicional. Pero obviamente, eso no quiere decir que como tenemos más ingresos por petróleo que egresos por importación de combustibles, no existen los subsidios. O sea, eso no es así, porque un análisis general no justifica el hecho de que, por ejemplo, en el GLP, en el gas, el país en términos generales redondos paga por 1 kilo de GLP $1, ¿no es cierto?, de importación, y vende a 10, a 11 centavos ese kilo, y decir de que no existe subsidio en eso, o sea, son análisis muy generales, muy simplistas, ¿no es cierto?, que no están describiendo lo que pasa en la realidad. Y otra de las cuestiones, el hecho de que se tenga un precio congelado y que los precios internacionales estén incrementando, esto hace que los subsidios también vayan subiendo. En estas mesas técnicas, ¿no es cierto?, que se va a tratar sobre la focalización de los subsidios. Primero, hay que tener en cuenta de que se le presenta una oportunidad al país para que pueda ampliar la focalización de subsidios. ¿Por qué digo ampliar? Primero, porque ya hay segmentos de consumo que ya están beneficiándose de un subsidio a los combustibles. Hay el sector eléctrico, ¿no es cierto?, que consume también combustibles para la generación térmica. Hay el sector, por ejemplo, el sector petrolero. Bueno, ellos no tienen el subsidio, ¿no es cierto?, pero son segmentos de consumo. Pero también hay el sector camaronero, el sector pesquero, el sector atunero, ¿no es cierto?, que ellos están recibiendo un diésel premium subsidiado en $2.10 por galón. Pero, por ejemplo, hay otros segmentos importantes de la economía, como el sector floricultor, el sector agrícola, el sector lechero, que no tienen este tipo de beneficio y que también podría beneficiarse de este tipo de subsidios. Otro de los temas que también se debería analizar de lo que pasa en la dinámica de combustibles es lo que se refiere al etanol. Hay la gasolina extra, ¿no es cierto?, que está subsidiada en $1 por galón. Y la gasolina extra con etanol, que es la Ecopaís, porque tiene un porcentaje mínimo de etanol, está subsidiada en $1.40, 40 centavos más por galón. Mientras a los distribuidores de combustibles no les reconocen 5 centavos que están reclamando en su margen de comercialización. En el etanol se le subsidia, ¿no es cierto?, 40 centavos más porque tiene un porcentaje mínimo de etanol. 40 centavos que al gobierno le permitiría maniobrar de mejor manera y que podría identificar dónde se pueden mejorar los costos y dónde se puede mejorar todo lo que se refiere a los subsidios y a su focalización. Ahora, justamente este quizás es el punto más importante, más complicado. Además tiene una serie de interrelaciones que tienen que ver hasta con ese abandono que es una corriente en el mundo de los derivados del petróleo, esa migración hacia las energías alternativas. Pero en todo caso, la focalización del subsidio parece algo urgente e impostergable en el país. Está afectando muy fuertemente al fisco, según la publicación Análisis Semanal y quienes lo dirigen. El subsidio a los combustibles supera ya la cifra de $3,000 millones anuales, un presupuesto que es comparable al presupuesto de la salud, entendemos que lo supera, o al presupuesto de educación en el país. Y de esto señalan un 70% del presupuesto va a los sectores medios y altos del país, en otras palabras, a los sectores que no lo necesitan, y solamente un 30% a los sectores de bajos recursos. Hablan de una enorme inequidad que se exacerba ahora con los logros, entre comillas, que se han hecho en que fue el punto 1 de la CONAIE, y que esto no puede continuar. Es importante que se lleguen a fórmulas viables para la focalización de los combustibles. Hace énfasis también Análisis Semanal que uno de los centros de atención debería ser el subsidio para el transporte público, mejorándolo, haciéndolo atractivo para un mayor uso en el país,
y subsidiando sí el combustible que vaya a ese rubro, pero no así para las actividades privadas que requieren combustible. ¿De qué manera piensa usted debería enfocarse este tema de la focalización? Bueno, en lo que se refiere a los subsidios, primero hay que tener en cuenta que los subsidios en su aplicación no cumplieron con su objetivo, que es de redistribuir la riqueza. Sí, el momento que el gobierno bajó el precio de los combustibles, ¿no es cierto?, lo que hizo fue ampliar un subsidio universal, ¿no es cierto? Los subsidios por concepto tienen que ser temporales y focalizados, pero lastimosamente aquí los subsidios han sido universales y durante todo el tiempo. Y lo que hicieron en este momento con esos 15 centavos de reducción, lo que hicieron fue ampliar un subsidio universal. 15 centavos que no es que le saca de la pobreza a los sectores más vulnerables, sino que esos 15 centavos lo que hace es ampliar las brechas que ya existen entre quienes tienen y quienes no tienen. O sea, eso fue lo que sucedió con esos 15 centavitos, y esos 15 centavitos que representan más de 300 millones de subsidio al año, ¿no es cierto? Eso, y que supera en conjunto los 3.000 millones. Imagínense lo que es, son cifras enormes, con los cuales el gobierno podría hacer muchas obras en el sector de la salud, de la educación, en lo que es infraestructura. Pero también en lo que se refiere, cómo aplicar lo de los subsidios a los combustibles. Primero, hay que tener en cuenta lo que se refiere a la infraestructura en las estaciones de servicio. Tener un producto con dos precios, ¿no es cierto?, en la práctica sería como tener dos productos, y no hay infraestructura para un producto adicional. Sí, primero. Segundo, el gobierno debería manejarse por compensación, o sea, entregando una tarjeta de débito, que era lo que veníamos nosotros proponiendo desde hace algún tiempo atrás, en la cual el gobierno entrega al beneficiario cuál es el monto asignado. O sea, previo a la focalización, se debe determinar quién es el beneficiario, de qué producto, ¿no es cierto?, en qué monto, a qué precio y durante qué tiempo. Ya definido cuál es el beneficiario, ¿no es cierto?, el gobierno entrega esa tarjeta con un valor predeterminado, con lo cual se acerca a la estación de servicio, consume el combustible, ¿no es cierto?, hasta que se le acabe el valor asignado, y después paga al precio real el combustible, ¿no es cierto? Pero aquí quedan algunas dudas. Ese precio que se le va a estar entregando o que se está focalizando, ¿cuál va a ser el otro precio de la diferencia del consumo de combustible? O sea, ¿cuál va a ser la política que se va a manejar el gobierno en esta situación? O sea, porque también nosotros en lo que hemos conversado en este momento, la idea es, primero, aprovechar la oportunidad. Segundo, ampliar lo que es la focalización, porque también hay otros sectores, incluso dentro de la comercialización de combustible, que por ejemplo en Morona, Santiago, todo lo que es el transporte de combustible hacia las estaciones de servicio en Morona, Santiago, el gobierno ya subsidia ese transporte, pero en las otras provincias no existe ese subsidio. O sea, también podría ir identificando por esos sectores para que vaya también focalizando, para que se siga vendiendo a nivel nacional el mismo producto a un mismo precio de venta al público. Ahora, economista Erazo, entiendo que usted le habrá escuchado a David Almeida, él es secretario de la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleo. En el año 2021 esta asociación ya presentó a través de una fórmula y denunció en su momento que el subsidio del gobierno nacional a los combustibles no existía. Esta posición se volvió a viralizar durante los 18 días del paro nacional y volvieron a insistir en que efectivamente no se transparentaba desde el gobierno nacional el tema de los subsidios y que el pago de estos subsidios ni siquiera constaba en el presupuesto general del Estado. ¿Qué conoce usted al respecto? ¿Qué opinión tiene sobre estas declaraciones? Bueno, nosotros tenemos también nuestras dudas de cómo se manejan los costos en Petroecuador, tenemos nuestras dudas de cómo se maneja la tabla de subsidios que lo elabora Petroecuador.
Y si un funcionario de Petroecuador hace una denuncia de ese tipo, claro, quien debería aclarar es la propia Petroecuador. Pero en términos generales, por ejemplo, un análisis de subsidios no se puede hacer un análisis a manera general y decir esto es lo que ingresa y esto es lo que egresa y no hay subsidio. ¿Sí? O sea, primero hay que tener en cuenta el producto y por segmento de consumo y es lo que decíamos hace un ratito. En el gas, nosotros importamos en cerca de $1 por kilo de gas que paga el país y venden 11 centavos, ¿no es cierto? Y creer de que no hay subsidio, por ejemplo, en el gas. O sea, como que algo falta en ese tipo de análisis, ¿sí? Porque el análisis no puede ser general, el análisis tiene que ser por combustible y por segmento de consumo. Y también, por ejemplo, decir que nosotros exportamos derivados. El único derivado que se exporta es el fuel oil, y el fuel oil prácticamente es un residuo. O sea, es algo que lastimosamente en nuestras refinerías, como no son refinerías de alta conversión, tienen alto desperdicio del petróleo cuando entra en la refinación y tienen que estar exportando esos residuos a un precio en el cual, según a manera general los datos de Petroecuador, incluso generan pérdidas ese tipo de gestión de este tipo de combustibles. En cuanto a los planes de focalización, el ministro Vera ha señalado también que hay planes ya bastante concretos, que incluso algún plan había sido trabajado con el asesoramiento del Banco Mundial. La pregunta es ¿por qué los gobiernos de Ecuador no se han interesado mayormente en ese tema? Bueno, en este momento, por ejemplo, parece de que existe la decisión política de que se aplique y también se está abriendo el espacio, ¿no es cierto? Hay una coyuntura porque incluso los sectores populares están exigiendo que exista una focalización del precio de los combustibles. Entonces yo creo que este momento es la oportunidad para que por fin se venga a aplicar. Y también, sí, cierto es, utilizan el Ministerio de Finanzas, anuncia que tiene asesoramiento del Banco Mundial, cuando aquí también hay técnicos que también podrían asesorar y que están dentro de la dinámica y que lastimosamente siempre ha sido, ¿no es cierto?, una constante de más bien utilizar expertos extranjeros que recién vienen acá al país y se enteran cuál es la dinámica interna de la comercialización de combustibles. Ahora, ¿cómo entrarían al mercado estas nuevas gasolinas que debían entrar ya en julio? Ahora se ha dicho que para agosto, la nueva gasolina Eco Plus y la Extra Plus de 89 octanos. ¿Se van a poner más surtidores en las gasolineras? Bueno, eso era algo que comentamos aquí también, mi estimado don Gustavo. Cuando nos dijeron que en julio iba a salir las nuevas gasolinas, teníamos nuestras dudas, ¿no es cierto? Porque en 10 años no pudieron mejorar la calidad y nos dijeron, en abril, ya en julio vamos a tener una gasolina de 89 octanos. Sí, nos quedaba bastante la duda de lo que iba a pasar, porque en los 10 años no solo que no subieron el octanaje, sino que nos bajaron el octanaje. No olvidemos de que la gasolina extra y la Ecopaís eran antes de 87 octanos y nos bajaron de 87 a 85 octanos. Claro, y ahora nos dicen que nos van a subir a 89. Teníamos nuestra duda eso, la duda, el hecho de que incrementen más etanol para bajar costos. También queda eso un poco queda como inquietud. Y lo otro, lo que se refiere a la infraestructura. Obviamente, si la de 95 octanos que va a salir en lugar de 92, está bien. ¿Por qué? Porque a la final el consumidor de la gasolina super, que es apenas un 3.2% del total consumo para el sector automotriz, ellos están pagando a precios internacionales, entonces lo mínimo que se necesita es un combustible con calidad internacional, aunque solo está en octanaje el 95 octanos, pero también hay que revisar que la calidad no solo son los octanos, sino que la calidad también es las partes por millón de azufre, y eso también debería disminuir, Y en lo que se refiere a la de 89 octanos, ¿no es cierto? Que va a ser una gasolina adicional
Primero hay que definir a qué precio va a salir, ¿no es cierto? Porque dijeron que va a salir a precios liberados. En este momento, si saldría esa gasolina, estaríamos hablando de una gasolina de $4 por galón, que va a venir a competir con una gasolina de $2.40, cuando hemos visto de que en este momento, por la situación económica que vive el país, el consumidor prefiere precio a lo que es calidad. Y lo que se refiere a la infraestructura de las estaciones de servicio, que en 19 años no les han revisado el margen de comercialización. No están en capacidad de ampliar la infraestructura para un nuevo producto, porque un nuevo producto significa más tanquería, más tubería, todo lo que son obras civiles, mecánicas, eléctricas. Entonces, como que se les pasó algunos detallitos al gobierno cuando estuvieron haciendo estos análisis previos al lanzamiento de estos nuevos productos. Para finalizar, coméntenos por favor sobre esto que se habla también y se sugiere la necesidad de instalar una nueva refinería en el Ecuador. Hay gastos millonarios que se hicieron en los gobiernos pasados, esa refinería del Aromo en la cual se habría desperdiciado $1.500 millones en la preparación de un terreno, también en la repotenciación de Esmeraldas, que se fue aproximadamente triplicando lo que era el monto de inversión inicial. Se dice que se gastó más de $2.000 millones sin resolver los problemas de producción de derivados del petróleo. ¿Se debería realmente establecer nuevos planes para o mejorar o hacer una nueva refinería en Ecuador? En lo que se refiere a una inversión de ese tipo, ¿no es cierto? Una inversión de una nueva refinería, obviamente se debería tener en cuenta lo que es nuestras reservas de petróleo. Lastimosamente las reservas de petróleo no se han incrementado, entonces obviamente no es oportuno estar pensando en una nueva refinería. En la capacidad que estamos ahorita de producción y con nuestras reservas de petróleo se estaría terminando en 7-9 años, y hacer una nueva refinería que estaría empezando a funcionar en 4 años. Entonces no sería oportuno, a menos que tengamos mayores reservas, ¿no es cierto? Y lo de las refinerías es una pena, la repotenciación, ¿no es cierto? Ahí la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Claro que mejoró en algo la producción, pero sigue siendo un porcentaje alto de producción de residuos. Hubiese sido bueno de que nuestra refinería de Esmeraldas, que refina 100,000 barriles diarios, saque combustibles, ¿no es cierto?, más gasolinas, más diésel para importar menos, pero en la práctica no se dio. Bien, queremos agradecerle, economista Erazo, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, muy amable. El economista Osvaldo Erazo es el secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Petróleo, de derivados del petróleo a nivel nacional.